Can Yaman ha soltado la bomba. Y no solo eso, la ha soltado con pruebas. Esto sí que es un salseo que nos deja a todos con la mandíbula por los suelos. Olvídate de los rumores, porque esto va en serio. Resulta que según me cuentan mis fuentes, Can Yaman no se ha quedado de brazos cruzados ante las especulaciones y los comentarios que han rodeado su relación y ruptura con Demet Özdemir. Ha decidido hablar y ojo con pruebas contundentes. Imagina la escena, ¿un documento? ¿Mensajes? ¿Alguna foto comprometida? Uf, qué intriga. Para ser honestos, yo ya veía venir algo así. Estas parejas de famosos cuando terminan, a veces se quedan con ganas de decir mi verdad. Y si Can Yaman ha decidido sacar artillería pesada, es porque algo gordo debió pasar. No creo que sea un tipo que se tome a la ligera este tipo de cosas. Él siempre ha tenido un carácter, digamos, intenso. Muchos dicen que todo esto es una estrategia para generar atención, para que se hable de ellos, para mantener la chispa en el aire. Pero yo sospecho que hay algo más profundo aquí. Si ha recopilado pruebas contundentes como se está diciendo, es porque quiere dejar las cosas claras de una vez por todas, o tal vez, y esto es lo que me da más morbo, quiere defenderse de algo que se ha dicho de él. ¿Le han acusado de algo? ¿Le han pintado como el malo de la película? Piensa en esto, si él tiene pruebas significa que tiene unas bajo la manga. Podrían ser mensajes que demuestren que Demet dijo o hizo algo específico. O a lo mejor son detalles de su vida juntos que él cree que han sido malinterpretados y quiere corregir el rumbo. Imagínate si saca a la luz algo que cambie toda nuestra percepción de su historia de amor. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, cansado de que la gente especule y juzgue, ha decidido tomar el control de la narrativa. No quiere que le pongan etiquetas ni que le hagan responsable de algo que él no hizo, o que no fue así. Es una jugada arriesgada, sin duda. Exponer pruebas puede ser un arma de doble filo. Puede que gane la batalla, pero también puede que genere aún más drama. La cuestión es, ¿qué tipo de pruebas serán? ¿Algo que afecte a Demet directamente? ¿O algo más general sobre cómo terminaron las cosas? Si son mensajes privados, esto entra en un terreno muy delicado. A veces estas pruebas sacan a la luz cosas que no son para el consumo público y ahí es donde la cosa se pone fea. Pero vamos a analizarlo desde otro ángulo. Si Can Yaman está actuando de esta manera, es porque él se siente en el derecho de hacerlo. No es un capricho. Detrás de esas pruebas tiene que haber un motivo fuerte, una justificación para romper el silencio de una forma tan radical. ¿Será que quiere proteger su imagen? ¿O quizás quiere darle un último adiós a esta etapa de su vida de una forma definitiva? A mí me da la impresión de que esto es más que un simple despecho o ganas de venganza. Hay una necesidad de reivindicación. Y si las pruebas son realmente contundentes, como dicen, el impacto va a ser grande. La gente va a empezar a cuestionar todo lo que se creía saber sobre su relación. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos visto a parejas de famosos enredadas en guerras de comunicados y fuentes cercanas? Pero esto, si es con pruebas directas, es otro nivel. Es ir a la batalla con espadas y escudos, no con palabras al aire. Ahora, ¿qué pasará con Demet? ¿Ella también tendrá sus pruebas? ¿Respondrá? Porque si Can Yaman ha soltado algo, es muy probable que ella no se quede callada. Las redes sociales en Turquía, y en todo el mundo, van a explotar. Esto es un espectáculo que no nos podemos perder. Y la pregunta del millón es, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman hace bien en sacar estas pruebas, o piensan que es un error que solo traerá más problemas?